Buenas noches a todos. Vamos a compartir la palabra y el mensaje en esta noche en el libro de Hebreos. Vamos a leer un versículo del capítulo 11, un capítulo ya conocido por los asiduos lectores de la Biblia, que es el capítulo de la fe, héroes de la fe, la galería de los héroes. Bueno, tiene varios nombres que le han puesto los comentaristas, pero en este caso vamos a leer de un hombre de Dios que ha tenido fe y qué pasó con esa fe, ¿no? Vamos a leer allí en Hebreos 11, versículo 7. Nos dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, te damos gracias porque podemos abrir tu libro, podemos hablar, ver, Señor, que tú no vas a hablar por tu palabra, Señor, que así sea, que no sea la voz de un hombre, sino la voz tuya, Señor, y del Espíritu que nos habla en nuestros corazones. Rogamos, Padre, para que esta palabra nos muestre el camino hacia ti, que nos muestre, Señor, también la restauración, el gozo, la paz que trae tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que hay una palabra que muy usada, que es la prevención. Saben que es prevenir, ¿no? Prevenir es adelantarse a un suceso, a un hecho, que puede suceder o no. Es decir, todos sabemos que hay hechos que ocurren y otros que no, pero hay prevención. Simplemente, si nos dicen que va a ser frío, salimos con un abrigo; si nos dicen que va a llover, salimos con un paraguas. Esa es la prevención, simple, ¿no? Hace varios días, les cuento que ya como 3 semanas, escuché en televisión un reportaje a un personaje que se denominaba preparacionista. Ustedes dirán, ¿qué es eso, no? ¿Qué es un preparacionista? El miércoles le comentaba a una hermana y decía, no sé qué es. Bueno, le digo, el domingo te digo qué es. El preparacionista es una persona, ahí van a tener lo que hace esa persona, una persona que se anticipa y se prepara para alguna emergencia, un desastre natural, una crisis social o económica, y lo hace buscando ser autosuficiente y no depender de ayuda externa. ¿Cierto? El preparacionista se prepara, es autosuficiente, es decir, tiene en una emergencia, un desastre natural, económico, de hambruna, de enfermedad, de guerra, de lo que sea, busca tener cosas por si ocurre algo que no tiene, supóngase usted, un refugio, primeros auxilios, se prepara de todas formas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cosas. Esta persona era de Europa, allí el ambiente distinto que el de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque hay guerra cerca, entonces están preparados para esto, ¿no? Seguridad. La característica de un preparacionista es la autosuficiencia. La autosuficiencia, es decir, tiene provisiones porque siente que con eso se puede defender. Si hay algún problema, puede estar varios días con sus provisiones para aguantar eso, para tolerar eso, para pasar por ese trance, para pasar por ese problema. Algunos famosos hay. Está Mark Zuckerberg, ese famoso magnate, rico. Y bueno, él hizo en distintos lugares, no se dice dónde, túneles subterráneos a prueba de una radiación en una guerra nuclear. O sea, allí tiene comida, no sé por cuánto tiempo, tendrá cosas medicinales, bueno, un montón de cosas que
que cree que eso lo va a salvaguardar de si hay alguna guerra nuclear. Pero acá también en la Argentina tenemos uno que es el cantante Axel. Él también tiene un lugar que es donde pone provisiones, donde pone alimentos no perecederos y bueno, todo el que es así, preparacionista, que se prepara para alguna tragedia, alguna hecatombe, ¿qué pasa? Prepara todo por si viene eso. Y está pendiente de eso. Entonces, allí saqué una foto de internet, no lo van a ver porque está un poco chico, ¿no? Pero allí hay medicamentos, energía, bueno, comida, no perecederos, hay un montón de cosas, medicina, hay un montón de cosas que se guarda, se tiene para qué, para la preservación, estar preparado por lo que se viene. Por supuesto que problemas y tragedias hubo en toda la historia de la humanidad, en toda nuestra historia de la humanidad hubo problemas, catástrofes, bueno, de todo un poco, ¿no? Ahora, si yo le preguntara a ustedes, lógicamente que me dirían algunas pestes que hubo que mató millones de personas en España, enfermedades, virus, bacterias, grandes cosas que ha sufrido la humanidad, ¿no? Hambrunas, guerras mundiales, todo eso ha sufrido la humanidad. Entonces, pero hay una cosa que tenemos que nombrar, que el hombre no tiene en la historia un hecho más trágico que ese, que es el diluvio universal, el diluvio mundial. Ese fue el más trágico de todo, el diluvio sobre la humanidad. Un hecho que tuvo su alerta y su previsión. Si ustedes ven no, perdón. Allí yo puse en rojo, en el versículo de Hebreos, advirtió y preparó. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. O sea que allí hay una advertencia de lo que iba a pasar. Y hay una preparación para aquel que fue indicado, para aquel que Dios eligió, ¿no? Allí está lo que vemos en Noé, que podemos decir fue el primer preparacionista moderno de la historia, el primero fue. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia del preparacionista que los modernos que están ahora, que hay muchos, si buscan hay muchos, y Noé? Que aquellos buscan, o esto de moderno, buscan las provisiones ellos. Ellos son autosuficientes. Ellos buscan sus provisiones. Ellos son los que preparan todo para lo que vendrá. Pero el que provisionó, el que dio provisión a Noé fue Dios. No fue Noé. Dios escuchaba a Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer. Primero le advirtió, le alertó, ¿qué es lo que iba a venir? ¿Qué es lo que iba a venir? Le dijo, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, iba a venir una tragedia. Como acá muchas veces se alerta, va a venir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tal meteorito va a chocar la Tierra, bueno, un montón de cosas que el hombre tiene miedo, está buscando fuera de la Tierra algún lugar para escaparse. Así que miren hasta dónde llega, ¿no? La supervivencia, querer supervivir. Pero aquí fue alertado Noé, pero también fue preparado y fue provisionado. Y esto es la diferencia que podemos ver con los preparacionistas modernos, por supuesto, con lo que prepara el hombre de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su sabiduría, a su poder, a lo que tenga, ¿no? Y sabemos que en Mateo 24 Jesús hizo mención a este hecho de Noé. Así como en los días de Noé, dice Jesús, así será. ¿Por qué? Porque en los días de Noé se había multiplicado el mal, ¿no? Para la humanidad. Y exhorta entonces
Jesús a estar preparados también. Allí no lo vamos a leer por el tiempo, pero llama a estar preparado y a estar preparado ¿de qué? De arrepentimiento, un llamado de arrepentimiento para los que son, para todos nosotros que somos pecadores y que nos hemos arrepentido. ¿Para qué? Para tener salvación, para no tener que soportar el castigo de Dios sobre el pecado que vendrá. Es una alerta, pero también la provisión está de parte de Dios. Tenemos el relato del diluvio, allí en el capítulo 6 de Génesis, un diluvio que arrasó con todo, arrasó con toda la humanidad, menos con una familia. Menos con una familia que obedeció a Dios, que fue aprobada por Dios. No que no eran pecadores, sí, lo eran, pero obedecieron a Dios, obedecieron su palabra. Noé puso su fe en él, en su palabra, en su promesa. Por eso la familia esta fue cuidada, fue alertada y además tuvieron la misión de preservar las cosas. Si no hubiese sido así, no estaríamos acá. Si la familia de Noé no hubiese subido al arca, no estaríamos acá, porque hubiese desaparecido toda la humanidad. Entonces, tenemos el relato del diluvio donde se salvó una familia, y por esa familia después vino una nuevas familias, ¿no? De las cuales nosotros somos parte también. El relato nos muestra que allí en el capítulo 6 de Génesis, la corrupción era total, era permanente, iba en crecimiento cada vez más. Era la creciente depravación, el mal. Las familias al principio, las familias que venían de Adán, todo, si bien tenían pecado, pero estaban cerca de Dios. Pero comenzaron a esas familias a separarse de Dios, a separarse, digamos, dejar de lado la relación familiar, ir con otros pueblos. O sea, ya la cosa se desbandó allí en estas familias. Ya no había obediencia a Dios, a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Desobedecían a Dios. Allí en Génesis capítulo 6, bueno, ahí está, personas que se alistan para una catástrofe de desastre ambiental, estallido de una crisis social, bueno, todo lo que esa gente prepara. Pero vamos a la otra, a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Allí que nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, crecía, era de continuo, crecía el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cuánto hay de acá que no entendemos, no? ¿Cuántas cosas hay de acá que no entendemos? El corazón del hombre iba camino hacia el mal y terminaría en una total corrupción moral, espiritual, y terminaría con toda la humanidad, todo este proceder de la humanidad. Por supuesto que no estamos en condiciones de saber el dolor de Dios en su corazón, ni tampoco el tremendo castigo, porque muchas veces muchos dicen, pero fue para tanto que Dios mandó el diluvio para que muriera toda la humanidad, menos una familia. Fue para tanto. Sabemos que lo que hace Dios, lo que hizo, hace y hará Dios es perfecto. Él no se equivoca en nada, es perfecto todo en sabiduría. Él no es hombre para que se equivoque. Así lo dice el libro de Números, capítulo 23. No es un hombre para que mienta, ni es un hombre para que se arrepienta. A veces esa palabra de arrepentimiento, no lo vamos a ver por el tiempo, pero que leemos ahí que Dios se arrepintió, no es el arrepentimiento nuestro. No tiene la palabra no tiene eso, no tiene el origen de nuestro arrepentimiento, que nuestro arrepentimiento es porque hacemos algo mal. Nosotros nos arrepentimos porque hacemos algo mal. Hemos pecado contra Dios y tenemos que arrepentirnos. O ofendemos a algún hermano y tenemos que arrepentirnos. En Dios no está el mal. Él no se arrepiente de que hizo algo mal, porque no lo hizo.
Detrás del gran juicio de Dios sobre la creación, sobre esto que estaba ya en la corrupción total, debemos ver la bondad de Dios y la gracia de Dios para preservar la humanidad, porque desaparecía. Por completo desaparecía. Allí está el amor de Dios para salvar la humanidad que vendría después, de la cual nosotros somos descendientes. Dios siempre está observando, hermanos, nuestros actos y le afecta el corazón a Dios, nuestros malos actos. Le afecta su corazón, le duele en su corazón. Y eso no lo percibimos. ¿Por qué no lo percibimos? Porque nos falta conocerle más. Pero le duele el corazón a Dios cuando obramos mal. Y Él mira nuestro proceder. Y quiere que la gracia de Dios es para nuestra salvación y preservación. Y Él dio la provisión para que nosotros tengamos una comunión con Él. Pero debemos tener una comunión de acuerdo a su santidad. Debemos crecer en santidad. Sé santo como yo soy santo, dice Dios. ¿Para qué? Para no ofenderlo. Dios siempre estará y está mirando nuestros actos. Siempre. Es decir, cuando Él se siente ofendido, y se siente ofendido porque ofendemos su santidad, porque estamos en contra de su voluntad, y Dios se ofende y percibe que esa creación está en contra de Él. El Señor se fue como Salvador, ascendió a los cielos como Salvador de la humanidad de nosotros. Pero tengamos en cuenta que va a volver como juez. No va a volver como Salvador, va a volver como juez para juzgar. Y si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que estamos como en los tiempos de Noé, o tal vez peor, porque hay maldad, hay injusticia, hay miserias, hay muertes, hay guerras, hay egoísmo, hay ambición. Cuántas cosas podemos nombrar, ¿no? Y hay un clamor de la gente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no interviene Dios en este mundo con tantos problemas y tragedias y miserias y injusticia? ¿Por qué no interviene Dios? Si es que existe. Eso dice el mundo. Si es que existe, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? Si es que verdaderamente existe. Yo me pregunto si estaría mal si Dios repetiría ese juicio para limpiar la humanidad por su maldad. ¿Estaría mal? Yo creo que no estaría mal. Si nos miramos, este mundo no estaría mal que Dios repita ese juicio. Y se va a volver a repetir el juicio, no de esa forma. Pero cuando venga el Señor a reinar, como Rey de Reyes y Señor de Señores, se va a doblar toda rodilla y va a reinar con vara de hierro. Y ya no va a haber más maldad. El Dios, hermano, es paciente y a nosotros nos ha permitido vivir muchos años de las profecías que hay, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que está olvidando ni tomando en cuenta el mal del hombre. No lo está olvidando ni lo deja, ni pasa de largo. Cuando hay maldad en nuestros corazones, Dios está viendo y no se olvida. Quizás nosotros nos olvidemos, pero Él no se olvida. Él lo tiene en cuenta. Ahí está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 6, que Él pagará conforme a cada uno según sus obras. Cada uno va a pagar a Dios según sus obras. Ahora, si estamos en un lugar seguro, no en un túnel a prueba de la guerra nuclear, no. Nuestro lugar seguro es lo que cantaban los chicos acá, la roca. Si estás sobre la roca, si estás en Cristo, no te va a tocar este juicio que va a pagar por tus obras, porque la obra que creíste fue la de Jesucristo en la cruz. Y estás guardado en la roca, y estás seguro en ese refugio, pero debes arrepentirte de tus pecados. Debes creer en Jesucristo para estar en esa roca, para ser salvo, para que no te toque
este juicio que vendrá sobre la humanidad. La realidad es que vivimos en un mundo, por supuesto, marcado por la incertidumbre, la confusión. Hay de todo un poco, ¿no? La parte económica, la parte física, la parte de seguridad. Es un mundo en caos. Y más lo va a ser. Porque este mundo va en declive, ¿eh? No pensemos que va a mejorar porque Trump se reúne con Xi Jinping. No, va a empeorar. Va a empeorar, ¿eh? Esa geopolítica es para apoderarse de los países, no es para otra cosa. Es para dividirse las acciones, es para dividirse las naciones en el mundo. Va a empeorar. Nos van a sacar las cosas, nos van a robar las cosas. No hay forma de defenderse. Por eso, entonces, el mensaje del preparacionista de asegurar su supervivencia, de librarse de esto, no tiene nada que ver con la postura del mensaje del Evangelio, que es muy distinto. Por supuesto que el mensaje del Evangelio nos enseña a prepararnos. Preparó a Noé Dios para que hiciera el arca. Gran paciencia de Dios que tuvo allí 130 años para que alguno se arrepintiera. Al contrario, yo creo que si tardaba más, a lo mejor Noé y los otros quedaban en la tierra. Pero Dios sabe, y Dios es bueno. También preparó profetas. Uno que siempre recordamos es el profeta Elías. El profeta Elías fue enviado a una cueva. Le daban a comer los cuervos. Tomaba agua de un arroyo que cruzaba por allí, por la cueva, el arroyo Querib. Allí tomaba agua. Una viuda le hacía comida, le hacía pan. No se le terminaba nunca el aceite. Allí estaba preparando Dios a ese profeta para mandarlo luego a la misión. Preparó a Pablo en los viajes misioneros, a Bernabé en los viajes misioneros. Allá cuando iba Pablo a un lugar, le desvió el Espíritu Santo hablándole. Dice, no, tenés que ir para el otro lado. Preparación. De parte de Dios nos prepara, hermano, nos quiere preparar a nosotros ¿para qué? Para que cumplamos con su obra. Él preparó, dice la palabra, obras para nosotros antes de la fundación del mundo. Inexplicable, pero lo dice la palabra de Dios, no es ningún invento. Él preparó las obras para que andemos en ella. Por supuesto que todo aquello viene por la provisión de Dios, porque además está la provisión de Dios. Esa provisión que no es solo dinero, que no es solo poder, que no es solo fama, que no, eso es una provisión humana, una provisión carnal, una provisión que no nos sirve para lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Por supuesto que esa provisión que viene de Dios viene para acompañarnos y viene para fortalecernos, darnos sabiduría. No nos dejó solo Dios. A lo suyo le dijo, no los dejaré huérfanos, porque vendré a ustedes. Y vino a través del Espíritu Santo, y vino a morar en ellos, y vino a morar en nosotros, y lo tenemos en nuestra vida, y es la mayor provisión que podemos tener. Pues el mayor poder que existe es Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo tenemos nosotros en este mundo. ¿A quién podemos temer? ¿A que se venga una guerra nuclear? ¿Le podemos temer al COVID? ¿Le podemos temer a un virus, una enfermedad? Jesús nos llama a mirar las cosas creadas y nos dice en Mateo capítulo 6, allí en el Sermón del Monte, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Dios a uno los alimenta, a otro los sostiene. ¿Cómo no se va a ocupar de ustedes? ¿Cómo no se va a ocupar más de ustedes que de aquella creación? Si ustedes, los seres humanos,
somos la mayor creación que hizo Dios. ¿Y por qué la mayor creación? Porque somos buenos, mejores, lindos. No, no, no. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Aquella que perdimos por el pecado, pero nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a ser la mayor creación que hizo Dios? Por supuesto que sí. Vivimos a veces momentos difíciles y viviremos momentos difíciles. Pero nosotros, cuando fallamos, nuestros recursos fallan, a veces allí vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios que se manifiesta, ¿no? De forma inesperada sentimos que algo nos sostiene, que algo nos mantiene, que nos dice, seguí creyendo, seguí creyendo. No permitas que el enemigo te susurre diciéndote, no, abandona que esto no es para vos. O Dios no te contesta, o que Dios ha creído que ahora te deja solo en el medio de la prueba. Dios te sostiene y lo sentimos su mano en nosotros que nos sostiene y nos mantiene. Vamos a leer hay un versículo ahí en Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Allí está la herencia que nos dio Dios, la riqueza que nos da Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay una versión que me gustó, que ahí la copié también, que es de la Nueva Traducción Viviente, y dice, y este mismo Dios quien me cuida todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? Y Dios nos ha dado todas las riquezas en Cristo Jesús. No nos tiene que dar nada, nos dio todas las riquezas ya. ¿Y por qué no las disfrutamos? ¿Por qué las pedimos si ya nos dio todo? Todo nos dio Dios en Cristo Jesús. Es momento de disfrutar las riquezas, es momento de disfrutar el poder de Dios, es momento de disfrutar la paz de Dios, es momento de disfrutar el gozo de Dios. De eso se trata, por supuesto, nuestra comunión con Dios y nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Queda claro que para nuestro estado, digamos, de provisión, no es nuestra situación ni tampoco que el mundo nos quita la provisión, de ninguna manera. Allí está claro, es conforme, dice, a su abundancia. No tenemos que depender de que nos den algo aquí en este mundo, o que ganemos algo nosotros, o que tengamos algo por nuestra capacidad, por nuestro trabajo. No, no, no. Lo que tenemos, dice, es conforme a la abundancia de la gloria de Dios. A la abundancia, dice. Realmente Dios ha prometido esto, la provisión, para que vivamos de acuerdo a lo que Él planeó, a la obra que Él puso. Y bueno, a veces nos resistimos, a veces no caminamos de acuerdo, no tenemos la misma sintonía de Dios, pero Dios es tan fiel que no va a abandonarnos. Somos testarudos, pero Él sigue, Él es fiel, Él continúa haciendo su obra en nosotros. Dios nos promete una vida sin dificultades. El que dice que promete una vida sin dificultades no está de acuerdo a la Biblia. Eso no es una mentira. Al contrario, el Señor nos ha dicho que tendremos aflicción en esta vida. Pero sí promete que en medio de las dificultades va a estar Él. Va a acompañarnos Él. Va a darnos el poder y la fortaleza Él. Hoy podemos descansar en su fidelidad, hermanos. Y si tú tienes problemas, tienes dificultades, entregale tu carga a Cristo. Entregale tus ansiedades a Cristo, porque Él es el proveedor y sustentador de nuestra vida. Y Él te va a sustentar. No
Quizás te va a quitar la dificultad o la prueba o lo que estés pasando, pero va a estar al lado tuyo. Vas a sentir su presencia, sin ninguna duda. Vas a sentir su poder. Tengamos, hermano, dos cosas importantes de esta enseñanza, porque a veces podemos mirar mal con la vista carnal, con nuestra vista de humanos, ¿no? En primer lugar, la provisión de Dios tiene un propósito eterno. No es un propósito para este momento o este mundo o nuestra vida aquí en la tierra. Es eterno el propósito de Dios. Él apunta a la eternidad y puede apuntarlo porque es eterno y es dueño de todo. Pero la segunda cosa que es importante es que la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia, el no conocerla, impide que conozcamos nosotros la provisión de Dios. Impide que la conozcamos. A veces no sabemos cuál es la provisión de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocemos las promesas. Tenemos que conocer las promesas de Dios. ¿Qué nos prometió Dios? Estar a nuestro lado siempre, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Si no conocemos la promesa de Dios, la provisión de Él no la vivimos. Él nos ha prometido esa provisión. Está garantizada además la provisión no porque somos buenos, no porque venimos a la iglesia, no porque predicamos ni cantamos, no está garantizada la provisión de Dios por eso, de ninguna manera. Ni tampoco está garantizada porque conozcamos la Biblia o porque Dios es bueno, no. ¿Saben por qué está garantizada? Por Cristo Jesús. Está garantizada por la obra de Él en la cruz. Esa obra agradó a Dios. Y por esa obra Dios aprobó lo que su Hijo hizo. Y a nosotros tenemos esa garantía que es Cristo Jesús. Nuestra garantía delante de Dios. No depende de nuestra economía, ni de nuestra fuerza, de nuestras capacidades. Si no tienes la provisión de Dios, si no tienes a Jesucristo, no tienes la provisión de Dios, por supuesto. Y si no tienes la salvación y el perdón de tu pecado, no tienes la provisión de Dios. Entonces, es necesario. Dios te llama y te pide que pidas perdón por tu pecado, que aceptes a Jesucristo en tu corazón y te da la provisión, te da las arras, la garantía del Espíritu Santo para que puedas vivir de acuerdo a Dios y a su palabra, que es aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una provisión que es completa. Dios se ocupa de nuestro pan diario, de nuestra vestimenta. Así dice el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vemos también que la mayor necesidad en el mundo es una necesidad espiritual. No lo vamos a descubrir. Hay una necesidad espiritual. Todos podemos tener necesidades económicas, de salud, de todo. No hablo de creyentes, hablo también de incrédulos, pero la mayor necesidad espiritual. Esa es la importancia que Dios le da, la mayor necesidad que tenemos la espiritual. Vemos que el mundo la necesita y la provisión de Dios para esto es inagotable, porque Jesús fue llamado el pan de vida. El pan de vida es el que da la provisión, que sacia por completo a aquel que tiene hambre y sed de Dios. Es el pan de vida. Si tienes hambre y sed de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres encontrarte con Dios cuando te vayas de este mundo o cuando Jesús venga a buscar a la iglesia, tenés que tener el pan de vida en tu corazón. Tenés que tener a Jesucristo en tu corazón, porque Él es el camino, el único camino. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 12, el único camino dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único. Es el camino, dice Juan 3:16, la verdad y la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Las religiones no te salvan. Te salva Jesucristo. Te salva el Señor. Hermanos, pidamos esa provisión en la adversidad. Primero,
pidámosla reconociendo el señorío de Cristo, la soberanía del Señor en nuestra vida. Él es soberano, pero Él es soberano, a veces decimos el soberano sobre todo. Sí, es sobre todo. Pero debe ser soberano nuestro. Debe ser el Señor mío. Porque sé que es Señor, pero debe ser mi Señor, mi amo, mi soberano. Por eso reconozcamos esa soberanía de Dios sobre nosotros. Aceptemos su voluntad de buena gana. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, perfecta, dice la palabra, y agradable. Y agradable. Vivamos agradeciendo, hermanos, por lo mucho que nos dan y también por lo poco. Sepamos agradecer lo mucho y lo poco, lo que nos parece abundante y lo que nos parece deficiente, que es poco lo que tenemos, que es poco lo que recibimos. Miren, a veces nos parece que eso poco es porque no nos portamos bien, es porque no hacemos las cosas bien con Dios, es porque hemos fallado en algo, ¿no? Dios no está negociando con nosotros, ¿no? Él no negocia que si te portás bien te va a dar abundancia de cosas. Porque Él te dice que si creíste en Cristo ya recibiste la herencia y tenés la abundancia de todas las cosas. No se trata de pensar de que porque me he portado bien y soy bueno estoy recibiendo cosas. Dios da por gracia. No da por nuestro comportamiento, da por gracia. Por eso cuando recibimos lo poco o lo mucho pensemos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué poco? Pensemos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me pide Dios o qué espera Dios de mí cuando tengo poco o cuando no puedo resolver un problema? Por eso debemos confiar siempre, porque Él tiene el control de todo y Él puede cambiar lo que a nosotros nos parece imposible de cambiar. Lo que para el hombre le parece imposible, para Dios es posible, dice la palabra de Dios. No dejemos tampoco de mirar para atrás. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel en un momento y si lo olvidamos, no somos fieles nosotros para con Dios. El pueblo de Israel se olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Se había olvidado. Las bendiciones de Dios las había dejado de lado. Allí, cuando pasó por el desierto y tenían el maná cada día, después ellos ambicionaban otra cosa, pedían otra cosa. Pensemos que Dios quiere que todos los días nosotros vayamos a Él en oración, en la lectura de la palabra. Que nos levantemos agradeciendo, nos acostemos agradeciendo. En lo mucho y en lo poco. Mirar hacia atrás, recordar cómo Dios siempre fue fiel en nuestra vida. ¿Y qué efecto hace eso? ¿Qué produce eso? Y eso produce que nuestra fe presente se fortalezca, pero también que nuestra esperanza futura crezca. Mirar el futuro, darle gracias a Dios por lo que hiciste. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesucristo? Y hace tantos años ya me olvidé. No, tenés que dar gracias cada día. Te conocí. Puede ser que te olvides el lugar, pero te conocí, te doy gracias porque te revelaste a mí. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios en una iglesia. Fue Dios que se manifestó en nuestra vida, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo en algún lugar. ¿Qué puede ser una iglesia? O puede ser por un tratado, por escuchar un mensaje. Confiemos que Dios nunca, hermanos, desperdicia el sufrimiento. A veces pensamos que nos toca sufrir y es un desperdicio. ¿Saben? Él usa las pruebas y el sufrimiento a veces más que todas las cosas. A veces más que todas las cosas. Allí forma el carácter.
Y así nos muestra su provisión inagotable cuando pasamos por las pruebas y por el dolor. A veces cuando buscamos una provisión, la buscamos en la iglesia, la buscamos con algún hermano, con alguna hermana. ¿Y saben dónde a veces está la provisión? En el desierto. En el desierto Israel encontró la provisión, encontró el maná. Todos los días. Nosotros todos los días debemos ir al Señor y allí podemos encontrar, a veces en el desierto de nuestras pruebas, a veces con la sequedad espiritual, tenemos sed de Dios. Bueno, allí a veces está la provisión de Dios. Allí, cuando más cosas nos faltan, cuando más pruebas tenemos, cuando está la enfermedad, cuando está la necesidad económica, cuando está allí, el Señor pone la provisión en el desierto, en la necesidad. A veces no la vemos. A veces pasamos y decimos, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué me toca aquello? Estoy en necesidad y Dios, oro y Dios no me responde. Dios te responde. Está la provisión. Busca la provisión en Cristo, que allí la vas a encontrar. Oremos para terminar. Amado Dios, te damos gracias porque eres nuestro proveedor. Perdónanos por afanarnos, a veces confiar demasiado en nosotros. Ayúdanos a descansar en tu provisión, a saber, Señor, de que tú nos diste el Espíritu Santo, no afanarnos cada día por tener más y confiar en la provisión tuya, confiar en Jesucristo nuestro Salvador. Seguir tu camino, Señor, tus pasos por la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, con la perseverancia, con la constancia de leer tu palabra, de orar cada día, Señor, y pedir, Padre, en esta noche que el Espíritu Santo nos siga hablando a cada uno según, Señor, lo que hemos recibido. Pero también, Padre, muy especialmente, si alguna vida, si algún alma en esta noche, si algún amigo o amiga que ha venido, Señor, no tenga a Jesucristo en su corazón, en su vida como su Salvador, que el Espíritu Santo siga hablando. Siga hablando para que vea que Dios, en su amor y misericordia, quiere salvarlo de la ira venidera. Quiere subirlo a la arca, que no es el arca de Noé, sino que es Jesucristo nuestro Salvador. Y que pueda ser convencido por el Espíritu Santo de su pecado, pueda arrepentirse y pueda creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Te agradecemos todo, te pedimos tu bendición, te pedimos que al despedirnos, Señor, volvamos a nuestro hogar y cuides de nuestra vida, de nuestra familia en esta semana que se aproxima. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión, miércoles a las 20 horas.